Hay una clase de silencio muy particular que cae sobre un lugar cuando algo ha sido ocultado de manera deliberada. No es la calma serena del abandono, ni el sosiego agradable de una tarde de verano. Es algo más pesado, algo que parece presionarte como si tuviera peso real, como si la misma tierra bajo tus pies estuviera guardando un secreto que jamás quiso contar. En el verano de 1987, un equipo de restauradores llegó a Belle Grove, una extensa plantación del Valle de Shenandoah, en Virginia, para comenzar lo que debía ser una renovación rutinaria. El trabajo parecía sencillo: retirar el suelo moderno que se había instalado décadas antes, restaurar los viejos pisos de madera que seguían debajo y devolverle a la casa un aspecto lo más cercano posible al que tuvo en el siglo XIX. Lo que encontraron bajo aquellas tablas desataría un misterio tan perturbador, tan profundamente humano en su tragedia, que obligaría a toda una comunidad a enfrentarse con una verdad que había permanecido enterrada, literalmente, durante más de un siglo. Antes de continuar con la historia de Belle Grove y de los hombres que descubrieron su secreto más oscuro, si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa la campana para no perderte historias como esta. Y también me gustaría saber desde dónde me escuchas. Déjame tu estado o tu ciudad en los comentarios. Ahora sí, comencemos. El Valle de Shenandoah, en los años 80, vivía una especie de renacimiento silencioso. La guerra civil había dejado cicatrices profundas por toda Virginia, cicatrices visibles no solo en el paisaje, sino también en la memoria colectiva de quienes vivían allí. Habían pasado casi 130 años desde Appomattox, desde que Lee se rindió ante Grant, desde que el viejo orden se vino abajo entre polvo y cenizas. Pero el valle seguía cargando con el peso de esa historia. Se notaba en la manera en que ciertas familias se mantenían apartadas de otras, en cómo algunas conversaciones se interrumpían de golpe cuando un desconocido entraba en la habitación, en la forma en que el pasado parecía seguir suspendido en el aire. Sin embargo, en la década de 1980, algo estaba cambiando. La preservación histórica se había puesto de moda entre coleccionistas adinerados e instituciones culturales. Crecía la idea de que las viejas casas y plantaciones del sur no eran solo restos de un pasado vergonzoso, sino también documentos históricos de enorme valor, registros físicos de cómo vivían, trabajaban y pensaban las personas en siglos anteriores. Si uno quería comprender la historia de Estados Unidos, tenía que mirar esos edificios, estudiarlos con atención, intentar leer las historias guardadas en sus ladrillos y su argamasa, en sus tablas, en sus cimientos. Belle Grove era una de las propiedades más importantes del valle. La casa principal era una mansión de estilo neoclásico griego, construida en 1797, diseñada por un arquitecto destacado de Filadelfia y levantada a lo largo de 3 años por trabajadores esclavizados y artesanos contratados. Tenía 3 pisos, columnas blancas que con el paso de casi 2 siglos habían adquirido un gris suave, y ventanas que parecían observar el mundo con una especie de indiferencia cansada. Sus proporciones eran perfectas, esa clase de armonía matemática que los griegos habían entendido y que los arquitectos estadounidenses de finales del siglo XVIII habían intentado reproducir. Pero, como toda casa antigua, Belle Grove había sufrido el desgaste del tiempo y del abandono. La pintura se estaba desprendiendo, el techo tenía filtraciones en varios puntos, y el interior había sido alterado una y otra vez con materiales modernos que tapaban los rasgos originales. La propiedad se extendía por 280 acres de colinas onduladas y jardines cubiertos de maleza. Alrededor de la casa principal quedaban los restos de lo que alguna vez fue una operación agrícola próspera: barracones de esclavos en ruinas, un granero de tabaco derrumbado, una caseta de manantial de ladrillo que todavía conservaba el frío de los siglos, y un pequeño cementerio donde habían sido enterradas varias generaciones de la familia Ashton. El terreno era hermoso de una manera melancólica, una belleza nacida del abandono, de la lenta reconquista de los espacios humanos por parte de la naturaleza. El proyecto de restauración había sido iniciado por la Fundación Belle Grove, una organización sin fines de lucro
dedicada a preservar propiedades históricas del valle. La fundación había adquirido recientemente la finca a una familia que la había poseído durante 3 generaciones, pero que ya no tenía medios para mantenerla. El precio de compra había sido alto, pero la fundación había conseguido subvenciones del National Trust for Historic Preservation y de varios donantes privados que creían en la importancia de salvar esos edificios. El plan era ambicioso, una restauración completa de la casa principal, incluyendo reparaciones estructurales, la eliminación de añadidos modernos y la recuperación de los elementos originales del interior. El trabajo tomaría varios años y costaría cientos de miles de dólares. El equipo de restauración estaba dirigido por un hombre llamado Thomas Garrett, un contratista meticuloso, de poco más de 50 años, que había pasado las últimas 2 décadas devolviéndoles la vida a casas antiguas. Era de esos hombres que notan cosas, la forma en que la veta de la madera cuenta historias, cómo los agujeros de los clavos marcan el paso del tiempo, la importancia de un solo ladrillo, colocado de manera distinta a los demás. Tenía fama de ser minucioso, a veces hasta el punto de la obsesión. Podía pasar horas examinando una sola pared, deslizando las manos sobre el yeso, observando cómo caía la luz sobre la superficie, tratando de entender cómo había sido construida y qué podía revelar sobre las personas que la habían levantado. Thomas había crecido en el valle, era hijo de un carpintero y de una maestra. Su padre le había enseñado a trabajar con las manos, a respetar los materiales, a entender que todo trabajo, por pequeño que fuera, merecía hacerse bien. Su madre le había enseñado a leer mucho y a pensar con espíritu crítico. La mezcla de esas 2 influencias lo convirtió en un contratista poco común, alguien que veía la restauración no solo como un problema técnico que resolver, sino como una investigación histórica. Trabajando junto a Thomas estaba su sobrino David, un carpintero de poco más de 20 años que había heredado el ojo para el detalle de su tío y su pasión por comprender el pasado. David había crecido viéndolo trabajar y desde muy temprano decidió que quería seguir sus pasos. Había sido aprendiz de Thomas durante 5 años, aprendiendo el oficio de la carpintería y los principios de la restauración histórica. Cuando llegó a Belgrove, ya era un carpintero competente por derecho propio, capaz de encargarse de trabajos complejos con precisión y cuidado. El resto del equipo estaba formado por otros 4 hombres, cada uno con sus propias habilidades y sus propios motivos para estar allí. Estaba Marcus Webb, un hombre mayor, de unos 60 años, que había pasado toda su vida en el valle y conocía su historia como otros conocen su propio nombre. Marcus había trabajado en proyectos de construcción por toda la región durante 40 años y tenía un conocimiento profundo de las técnicas y materiales locales. Pero más importante aún, tenía conexiones en todo el valle. Conocía a las familias, conocía las historias, sabía qué casas habían sido construidas, cuándo y por quién. También estaba James Patterson, un joven de Richmond que acababa de terminar su aprendizaje y estaba ansioso por trabajar en proyectos importantes. James era enérgico y entusiasta, a veces hasta el punto de la imprudencia. De vez en cuando se saltaba pasos o tomaba atajos, y Thomas tenía que vigilarlo de cerca para asegurarse de que el trabajo se hiciera correctamente. Luego estaba Robert Chen, un albañil especializado que había sido contratado específicamente para trabajar en los elementos de ladrillo y piedra de la casa. Robert era silencioso y metódico, el tipo de hombre que podía pasar un día entero trabajando en una sola sección de muro y sentirse perfectamente satisfecho. Tenía una comprensión profunda de las técnicas históricas de mampostería y podía identificar la antigüedad y el origen de los ladrillos con solo mirarlos. Y, por último, estaba William, al que todos llamaban Bill Hutchins, un peón general encargado del trabajo pesado, del traslado de materiales, de la demolición y de la limpieza. Bill tenía poco más de 40 años y había trabajado toda su vida en obras. Era fuerte, confiable y tenía un humor seco que ayudaba a mantener el ánimo del grupo durante las largas y tediosas jornadas de restauración. El trabajo comenzó en junio de 1987, con el equipo concentrado en la planta principal de la casa. Los pisos originales de madera habían sido cubiertos décadas antes con linóleo barato y alfombra, materiales muy comunes en los años 50 y 60, cuando la gente quería modernizar sus viviendas y no entendía
o no valoraba, la importancia histórica de lo que había debajo. El plan era retirar con cuidado esas capas y recuperar la madera original. Era un trabajo tedioso, poco vistoso, de ese tipo en el que nadie piensa cuando admira una casa histórica restaurada. Pero era necesario, y Thomas Garrett lo abordaba con el mismo cuidado que le dedicaba a todo lo demás. La primera semana transcurrió sin incidentes. El equipo retiró alfombras y linóleo del salón, del comedor y del vestíbulo principal. Encontraron exactamente lo que esperaban encontrar: daños por agua en los lugares donde el techo había goteado, madera podrida en las esquinas donde se había acumulado la humedad y algún que otro objeto del siglo XX, una moneda de 1952, una canica infantil, un botón de abrigo, ese tipo de restos pequeños que se van acumulando en las grietas de una casa antigua a lo largo de las décadas. Thomas lo documentó todo, fotografiando cada hallazgo y tomando notas sobre el lugar exacto en que había aparecido y sobre lo que podía indicar acerca de la historia de la casa. El trabajo era físicamente duro. El linóleo había sido pegado con un adhesivo fuerte y retirarlo exigía paciencia y cuidado para no dañar la madera de abajo. La alfombra era más fácil de quitar, pero era pesada, polvorienta, y levantarla para sacarla de la casa dejaba a todos cubiertos de polvo y suciedad. Al final de cada jornada, el equipo estaba exhausto, con las manos llenas de ampollas y la espalda dolorida. Pero la mañana del 23 de junio, mientras David y Marcus retiraban el suelo de lo que en otro tiempo había sido el dormitorio principal de la segunda planta, algo cambió. El trabajo, que hasta entonces había sido rutinario y predecible, de pronto se convirtió en otra cosa. Una de las tablas del suelo salió con mucha más facilidad que las demás. David estaba trabajando con método, usando una barra para levantar una tabla tras otra, cuando aquella pieza se movió casi sin resistencia. Era como si hubiera estado esperando a que alguien la encontrara, como si hubiese sido colocada allí de forma deliberada, a la espera del día en que alguien llegara y descubriera lo que ocultaba. David cruzó una mirada con Marcus. Había algo en esa mirada, un instante de reconocimiento, una comprensión compartida de que algo no estaba bien. Marcus ya estaba arrodillado junto a David, con el rostro marcado por esa concentración que nace de pasar décadas fijándose en cosas, de atender a detalles que la mayoría de la gente jamás ve. «Eso no está bien», dijo Marcus en voz baja. Su voz era firme, pero debajo había otra cosa, quizá preocupación, quizá ese cansancio que aparece cuando uno comprende que ha tropezado con algo que no debía encontrar. Debajo de la tabla había un hueco, no el espacio normal entre vigas, ni el vacío que cabría esperar en una casa antigua, sino algo deliberado. Alguien había creado un compartimento bajo el suelo y luego había vuelto a colocar la tabla encima con cuidado. El hueco medía, aproximadamente, unos 60 centímetros de largo y unos 20 de ancho, y estaba forrado con lo que parecía hule, amarillento y quebradizo por la edad. El material había sido doblado cuidadosamente para formar una especie de revestimiento protector, y estaba claro que quien había creado ese escondite lo había hecho con un gran cuidado y atención al detalle. David llamó a su tío. Thomas bajó desde la tercera planta, moviéndose con la lentitud deliberada de un hombre que había aprendido a no correr hacia lo inesperado. Había estado examinando el ático cuando escuchó el llamado de David. Descendió las escaleras con cuidado, mientras su mente ya repasaba posibilidades. Un espacio oculto en una casa antigua podía significar muchas cosas. Podía ser un escondite creado durante la guerra civil. Podía ser un lugar donde se guardaron objetos de valor. Podía ser evidencia de contrabando durante la ley seca. O podía ser algo completamente distinto, algo que exigiría una investigación cuidadosa para poder entenderse. Thomas se quedó un momento en la puerta del dormitorio, estudiando la escena. David estaba arrodillado junto al hueco, con las manos bien colocadas, pero sin tocar nada. Marcus estaba a unos pasos, con expresión grave. La luz de la tarde entraba por las ventanas, y partículas de polvo bailaban en los haces de luz, dando a la escena una cualidad casi irreal. «No toquen nada más», dijo Thomas. Su voz estaba calmada, pero tenía un matiz de urgencia. «Todavía no». Lo que vino después fue un proceso cuidadoso y metódico que habría impresionado a cualquier arqueólogo. Thomas fotografió el espacio desde múltiples ángulos con una cámara que guardaba en su camión para documentar los trabajos. Fotografió la tabla en su lugar
y luego volvió a fotografiarla una vez retirada. Fotografió el hueco desde arriba, desde un lado, desde todos los ángulos que pudieran revelar algo sobre cómo había sido construido y qué había contenido. Tomó notas detalladas sobre la posición de la tabla, el estado de la madera, la manera en que estaba dispuesto el hule. Anotó las dimensiones del hueco, el tipo de madera de la tabla y el estilo de los clavos que la habían sujetado. Estaba creando un registro completo del hallazgo, consciente de que ese primer momento, ese instante inicial en el que se encuentra algo oculto, era crucial, y de que una vez retirado el contenido, el contexto se perdería para siempre. Solo después de documentarlo todo meticulosamente, metió la mano en el hueco y sacó su contenido con extremo cuidado. Sus movimientos eran lentos y deliberados, sus manos suaves, como si estuviera manipulando algo infinitamente valioso y frágil. Había 3 objetos. El primero era un diario encuadernado en cuero. La cubierta estaba agrietada y había perdido color hasta quedar en un marrón suave, y las páginas se habían vuelto del tono del hueso envejecido. El cuero seguía siendo flexible a pesar del tiempo, señal de que había sido bien cuidado y protegido de la intemperie. Las páginas estaban cubiertas de escritura, una caligrafía precisa, elegante, en tinta negra, ligeramente desvanecida por las décadas, pero todavía legible. El segundo objeto era un paquete de cartas atadas con una cinta que en otro tiempo había sido azul, pero que ahora tenía el color de la ceniza. Las cartas estaban escritas en un papel fino y frágil, del tipo que se usaba en el siglo XIX. Los sobres estaban dirigidos con la misma letra precisa que aparecía en el diario. El tercer objeto era una pequeña caja de madera, no más grande que la mano de un hombre, con un cierre de latón que se había vuelto verdoso por el óxido. La madera era oscura, tal vez caoba o nogal, y estaba decorada con una sencilla incrustación. La caja estaba cerrada con llave, y no había ninguna llave visible entre los demás objetos. Thomas colocó todo con cuidado sobre un paño limpio que había traído de su camión, y dio un paso atrás. La habitación parecía contener el aliento. Afuera, el calor de junio presionaba contra las ventanas, y la vieja casa crujía y se asentaba a su alrededor, como si también estuviera esperando ver qué ocurriría después. «Tenemos que llamar a alguien», dijo Marcus. Su voz seguía siendo firme, pero sus manos temblaban ligeramente. «Esto no deberíamos manejarlo nosotros solos. Es material histórico. Hay que preservarlo como corresponde». Thomas asintió despacio. Ya estaba pensando en la Fundación de Preservación, en la sociedad histórica, en todas las preguntas que inevitablemente vendrían después. Pero antes de hacer ninguna llamada, antes de involucrar a otras personas, necesitaba saber qué habían encontrado. Solo una mirada rápida, se dijo a sí mismo. Solo lo suficiente para entender con qué estaban tratando. Solo lo suficiente para saber si aquello requería un manejo especial. Abrió el diario con cuidado, consciente de que las páginas podían deshacerse con solo tocarlas. La cubierta de cuero estaba rígida y necesitó una ligera presión para abrirse. La primera página estaba en blanco, pero la segunda contenía un título escrito con la misma caligrafía precisa. Relato verdadero de los hechos ocurridos en Belle Grove en el año del Señor de 1863, escrito por Catherine Ashton, esposa de Henry Ashton, con la esperanza de que la verdad sobreviva incluso cuando la justicia no pueda hacerlo. Thomas lo leyó despacio, comprendiendo que estaba a punto de entrar en los pensamientos más íntimos de alguien que había vivido más de un siglo atrás. Pasó la página con cuidado y comenzó a leer la primera entrada. La letra era precisa y elegante, el tipo de caligrafía que se enseñaba en las escuelas más de 100 años antes. La primera anotación estaba fechada el 15 de marzo de 1863. Thomas leyó en voz alta las primeras líneas, apenas por encima de un susurro. «Hoy he cometido un acto que me perseguirá hasta mi último aliento. El peso de lo que he hecho oprime mi pecho como una piedra, y temo que Dios mismo haya apartado de mí su mirada. Escribo este relato no con la esperanza de obtener perdón, porque no lo merezco, sino como un testimonio de la verdad. Alguien debe saberlo. Alguien debe recordar lo que se hizo aquí, en nombre de preservar una forma de vida que ya estaba muriendo». Los 3 hombres quedaron en silencio. La temperatura de la habitación pareció descender, aunque el calor del verano afuera no había cambiado. Más allá del dormitorio, seguían oyéndose los sonidos de los otros trabajadores, el raspar de las herramientas,
el murmullo de las voces, los ruidos corrientes de una jornada de trabajo. Pero en esa habitación, en ese momento, algo había cambiado. Un secreto guardado durante 124 años comenzaba a salir de la oscuridad. Thomas tomó la decisión de llamar a la doctora Eleanor Hayes, una historiadora de la Universidad de Virginia, especializada en la historia social del sur, anterior a la Guerra Civil. La conocía por encima. Ella había colaborado en otro proyecto de restauración en el que él había trabajado 5 años antes, en una plantación del condado de Albemarle. Thomas había quedado impresionado por su conocimiento, por su método riguroso y por su capacidad para comprender la dimensión humana de la historia. Cuando la llamó esa misma tarde y le describió de forma vaga lo que habían encontrado, ella aceptó ir a Bell Grove a la mañana siguiente. «Puedo estar allí a las 9 en punto», dijo ella. «No dejen que nadie más manipule los materiales. No abran nada más. Déjenlo todo exactamente como lo encontraron. Llevaré material de archivo adecuado». La doctora Eleanor Hayes llegó a las 9 en punto del 24 de junio, conduciendo un Honda Civic maltrecho que ya había conocido tiempos mejores. Era una mujer de unos 60 y tantos años, de mirada afilada y autoridad silenciosa. Se puso guantes para examinar los objetos, tocándolos con la reverencia de alguien que entiende que tiene la historia en las manos. Había llevado una pequeña maleta con materiales de archivo, papel libre de ácido, guantes de algodón, una lupa y otras herramientas propias del oficio de historiador. Pasó la primera hora observando los objetos sin tocarlos, estudiándolos desde distintos ángulos y tomando notas en un pequeño cuaderno de cuero. Luego, con extremo cuidado, comenzó a examinarlos más de cerca. «Esto es importante», dijo al fin, levantando la vista del diario. «Muy importante. El cuero es de buena calidad, lo que sugiere que quien escribió esto tenía acceso a recursos. El papel también es de buena calidad. No es papel barato, no es el tipo de papel que se habría usado para correspondencia cotidiana. Esto fue creado por alguien que quería que perdurara, que quería que el registro sobreviviera». «¿Importante en qué sentido?», preguntó David. «¿Con qué estamos tratando exactamente?». La doctora Hayes levantó la vista del diario, con la mirada perdida en algún pensamiento distante. «Eso es lo que tenemos que averiguar, pero sí puedo decirles una cosa. Quien escribió esto estaba profundamente alterado por algo que ocurrió en marzo de 1863. La letra tiembla en algunos pasajes, especialmente en esta primera entrada. Se puede ver cómo la pluma presionó con más fuerza el papel, cómo el estado emocional de la persona afectó su control físico. Estamos ante alguien que estaba sufriendo». Luego, abrió con cuidado la caja de madera. La cerradura era antigua y estaba corroída, pero cedió con una ligera presión. Dentro, envuelto en una tela que alguna vez había sido blanca y que con el tiempo se había amarilleado, había un daguerrotipo, una fotografía tan antigua que la imagen se había desvanecido hasta convertirse casi en una impresión fantasmal. Mostraba a una mujer joven, quizá de unos 20 años, de cabello oscuro y expresión seria. Llevaba un vestido sencillo y tenía las manos juntas sobre el regazo. Había algo en sus ojos que parecía mirar directamente a la cámara, directamente a cualquiera que contemplara esa fotografía más de un siglo después, con una expresión imposible de descifrar. No era exactamente tristeza, ni exactamente resignación, sino algo más complejo. Quizá una conciencia de algo que estaba a punto de suceder, o de algo que ya había sucedido. «¿Sabe quién es?», preguntó Marcus. «Todavía no», respondió la doctora Hayes, «pero lo vamos a averiguar. Esta es la clave de todo. Quienquiera que sea esta mujer, ella es la razón por la que estos objetos fueron escondidos. Ella es la razón por la que alguien sintió la necesidad de escribir este diario y ocultarlo bajo el suelo». Durante la semana siguiente, la restauración de Bell Grove quedó paralizada. La habitación donde habían aparecido los objetos fue sellada con láminas de plástico y en la puerta se colocó un cartel que decía «No molestar». A los demás trabajadores se les informó que se había realizado un hallazgo de importancia histórica y que el trabajo se reanudaría una vez que los materiales hubieran sido debidamente documentados y estudiados. La doctora Hayes
Comenzó entonces el trabajo minucioso de investigar la historia de la casa. Consultó registros de propiedad en el juzgado de Harrisonburg, examinó datos censales del siglo XIX, revisó archivos de periódicos en la biblioteca y estudió los pocos documentos supervivientes sobre el funcionamiento de la plantación. Entrevistó a Marcus Webb, que conocía bien la historia local y cuya propia familia tenía raíces en el valle desde hacía generaciones. También contactó a otros historiadores y archiveros, pidiéndoles ayuda para rastrear información sobre la familia Ashton y sobre Belgrove. Lo que fue emergiendo fue una imagen de Belgrove tal como había sido en 1863. La casa pertenecía a un hombre llamado Henry Ashton, un rico plantador cuya familia llevaba 3 generaciones viviendo en el valle. Los Ashton habían llegado a Virginia en la década de 1760 y poco a poco habían acumulado tierras y riqueza gracias a una combinación de producción agrícola y trabajo esclavizado. Para cuando Henry Ashton asumió la administración de la finca en 1840, Belgrove era una de las propiedades más importantes del valle. Ashton había sido propietario de esclavos, aunque para 1863 la institución de la esclavitud ya se estaba derrumbando a su alrededor. El ejército de la Unión había pasado varias veces por el valle durante la Guerra Civil, y muchas personas esclavizadas habían huido hacia el norte en busca de libertad. La guerra había alterado los patrones normales de producción agrícola, y la economía del sur estaba sumida en el caos. Para un hombre como Henry Ashton, el mundo se estaba desmoronando, y él no podía hacer nada para impedirlo. Ashton murió en 1864, y la casa pasó a manos de su hijo William, que tuvo dificultades para mantener la propiedad durante la reconstrucción. William acabó vendiendo la casa a un inversor del norte en 1889, y desde entonces cambió de manos varias veces, hasta caer finalmente en el deterioro antes de ser adquirida por la Fundación de Preservación. Pero el diario era la clave. La doctora Hayes pasó horas con aquel material, fotografiando cada página con una cámara de alta calidad, transcribiendo la caligrafía en un procesador de texto y cruzando fechas y nombres con registros históricos. Trabajaba hasta muy entrada la noche, sentada a una mesa en la biblioteca de Belgrove, rodeada de libros y documentos, tratando de reconstruir la historia que Catherine Ashton había dejado escrita más de un siglo atrás. El diario había sido escrito por una mujer llamada Catherine Ashton, esposa de Henry Ashton. Catherine había nacido en Filadelfia en 1820, hija de una familia de comerciantes con simpatías abolicionistas. Su padre había participado en el ferrocarril subterráneo, y su madre apoyaba los derechos de las mujeres y otras causas progresistas. Catherine había crecido en un entorno donde la esclavitud era vista como un mal moral, donde la idea de que un ser humano pudiera poseer a otro se consideraba profundamente injusta. Se había casado con Henry Ashton en 1845, en contra de los deseos de su familia. Henry había viajado a Filadelfia por negocios, y allí conoció a Catherine en una reunión social. Era encantador, atento, y Catherine se sintió atraída por él. Su familia trató de convencerla de que no se casara, advirtiéndole sobre el sur y sobre lo que significaría vivir en una sociedad esclavista. Pero Catherine era joven, estaba enamorada y creía que podría cambiar la manera de pensar de Henry, que podría llevarlo hacia una visión más justa e ilustrada. Estaba equivocada. Durante los primeros 15 años de matrimonio, Catherine guardó sus opiniones para sí misma. Se ocupó de la casa, crió a sus 2 hijos, un niño llamado Robert y una niña llamada Elizabeth, y asumió el papel de esposa de un plantador sureño. Asistía a reuniones sociales, organizaba cenas y participaba en la vida de la élite terrateniente del valle. Pero el diario revelaba que esa obediencia había tenido un precio. Página tras página estaba llena de su angustia privada, de su horror creciente ante el sistema en el que vivía, y de su sensación cada vez mayor de corrupción moral. Las entradas se volvieron más frecuentes y más desesperadas a medida que avanzaban los años 50 del siglo XIX. Catherine escribió sobre las personas esclavizadas que trabajaban en su casa, sus nombres, sus rostros, sus historias. Escribió sobre una mujer llamada Ruth que había llegado a Belgrove
siendo apenas una niña, y que había trabajado en la cocina durante 30 años. También escribió sobre la hija de Ruth, Sara, nacida en la esclavitud y criada en los barracones situados detrás de la casa principal. Las entradas de Catherine sobre Sara eran especialmente conmovedoras. La describía como inteligente, rápida de mente y hermosa. Escribía sobre cómo le enseñaba a leer en secreto, sobre el riesgo que asumía al hacerlo y sobre la manera en que el rostro de Sara se iluminaba cada vez que comprendía una palabra nueva o una idea nueva. También contaba las conversaciones que mantenían, las preguntas que Sara hacía sobre el mundo más allá del valle, sobre la libertad y sobre lo que esa palabra podía significar. Pero en esas entradas también aparecía una nota de ansiedad creciente. Catherine parecía entender, incluso antes de los hechos de 1863, que la inteligencia y la belleza de Sara la hacían vulnerable. En una sociedad construida sobre la esclavitud, una joven inteligente, hermosa y mestiza, representaba una amenaza para el orden establecido. Era un recordatorio viviente de las relaciones entre hombres blancos y mujeres esclavizadas, relaciones que debían permanecer invisibles, sin reconocimiento, negadas. Y entonces, a comienzos de 1863, algo cambió. La entrada fechada el 10 de marzo de 1863 era breve y críptica. Henry ha tomado una decisión que no puedo apoyar. Cree que la guerra se perderá, que el sur no podrá vencer. Está haciendo arreglos para proteger sus intereses, para asegurarse de que, cuando llegue la unión, no quedemos en la ruina. Pero el precio de su plan es algo que no puedo soportar. He intentado discutir con él, pero no escucha. Dice que no comprendo la complejidad de su situación, que soy ingenua y sentimental. Tal vez tenga razón, pero sé que lo que propone está mal. La siguiente entrada, fechada el 15 de marzo, era la que Thomas había leído en voz alta en el dormitorio. Pero había más entradas después de esa, y cada una revelaba un poco más de la terrible verdad. 18 de marzo. He intentado convencerme de que no había otra salida. He intentado creer que el razonamiento de Henry era sólido, que lo que ha hecho era necesario. Pero ya no puedo seguir mintiéndome. Lo que hemos hecho es un pecado contra Dios y contra la humanidad. El peso de esto me está aplastando. No puedo comer, no puedo dormir. Paso las noches despierta pensando en lo que le ocurrirá y siento que estoy perdiendo la razón. 22 de marzo. Sara ha desaparecido. No sé a dónde la han llevado y tengo miedo de preguntar. Henry no quiere hablar de ello. Los otros sirvientes susurran entre ellos, pero no me dicen lo que saben. Ruth no ha salido de la cocina en 3 días. Se sienta a la mesa y mira a la nada, y cuando intento hablarle, no responde. Traté de consolarla, pero me dio la espalda. No puedo culparla. Soy cómplice de esto. No he hecho nada para impedirlo. He sido una cobarde. 3 de abril. He tomado una decisión. Voy a escribir lo que ocurrió y esconderé este relato en un lugar donde no pueda ser encontrado hasta mucho después de que todos nosotros hayamos desaparecido. Alguien debe conocer la verdad. Alguien debe recordar lo que se hizo aquí en nombre de preservar una forma de vida que ya estaba muriendo. No puedo salvar a Sara, no puedo deshacer lo que se hizo, pero sí puedo asegurarme de que su existencia no sea borrada por completo, de que alguien, algún día, sepa que vivió, que importó, y que lo que le hicieron estuvo mal. La doctora Hayes leyó esos pasajes en voz alta para Thomas y David. Su voz se mantenía firme, pero sus manos temblaban ligeramente. Las implicaciones comenzaban a quedar claras, aunque el diario todavía no decía de forma explícita qué le había ocurrido a Sara. Necesitamos saber más, dijo la doctora Hayes. Hay vacíos en la narración. Catherine está siendo deliberadamente imprecisa con ciertos detalles, tal vez porque no pudo obligarse a escribirlos, o tal vez porque temía que, si los dejaba por escrito con claridad, la culpa sería insoportable. Pero las cartas podrían ser más explícitas. Las cartas podrían decirnos qué pasó en realidad. La doctora Hayes comenzó a examinar con cuidado el paquete de cartas. Estaban escritas en un papel fino, del tipo que se usaba en el siglo XIX, y estaban dirigidas con una letra formal y precisa. Los sobres llevaban matasellos de distintas localidades, de Virginia y Carolina del Norte, y las fechas iban de marzo de 1863 a abril de ese mismo año. La primera carta estaba fechada el 20 de marzo de 1863 y estaba dirigida a H. Ashton, Esquire, Belgrove, Valle de Shenandoah,
Virginia. La carta estaba escrita con un tono formal y profesional, pero su contenido era profundamente perturbador. La doctora Hayes la leyó en voz alta. Estimado señor Ashton, he recibido su carta del 15 de marzo y comprendo la naturaleza delicada de su situación. Puedo asegurarle que tengo experiencia en manejar asuntos de este tipo con la máxima discreción. El arreglo que usted propone no es inusual, especialmente en estos tiempos inciertos, y creo que puedo ofrecer una solución que atienda sus preocupaciones, mientras protege los intereses de todas las partes involucradas. Tengo un colega, el Dr. Silas Croft, que dirige un establecimiento privado en el oeste de Carolina del Norte. La institución se especializa en el cuidado de personas con trastornos nerviosos y deficiencias morales. Es una institución respetable, bien mantenida y correctamente atendida. El Dr. Croft tiene una amplia experiencia en casos similares al que usted describe, y es una persona completamente confiable. Entiende la importancia de la discreción y puede garantizar absoluta confidencialidad. La joven en cuestión podría ser admitida bajo un nombre falso. Sus registros quedarían sellados y separados de los archivos principales. Nadie en su comunidad sabría jamás dónde se encuentra ni cuál es su condición. Sería alimentada, alojada y atendida, y recibiría toda la asistencia médica que pudiera ser necesaria. A cambio, el Dr. Croft requeriría un pago considerable, que entiendo usted está dispuesto a realizar. Quedo a la espera de su respuesta y puedo organizar los detalles del traslado tan pronto como a usted le convenga. Atentamente, Dr. James Whitfield, médico y consultor Richmond, Virginia. La habitación quedó en silencio. David había palidecido. Marcus observaba la carta como si no terminara de creer lo que estaba leyendo. «Dios mío», dijo Thomas en voz baja, «la iban a mandar lejos, la iban a encerrar en un asilo». «No solo en un asilo», respondió la doctora Hayes, con voz cargada de peso. «En una institución privada, en un lugar donde pudiera ser ocultada, donde nadie la encontraría jamás. Y ese lenguaje, trastornos nerviosos, deficiencias morales, esos eran los eufemismos que se usaban para describir a las mujeres consideradas problemáticas, mujeres que no encajaban en las expectativas de la sociedad». Y siguió leyendo las cartas. La segunda carta, fechada el 25 de marzo de 1863, era la respuesta de Henry al Dr. Whitfield. «Estimado Dr. Whitfield, le agradezco su pronta respuesta y su disposición para ayudarme en este asunto. He reflexionado con detenimiento sobre su propuesta y creo que el arreglo que usted describe es la mejor solución para mis dificultades actuales. La joven en cuestión se ha convertido en una fuente de seria preocupación para mí, y considero que alejarla de este entorno sería beneficioso tanto para ella como para mi familia. Estoy preparado para realizar el acuerdo económico que usted ha propuesto. Transferiré la suma de $500 a la cuenta del Dr. Croft en cuanto reciba la confirmación de que la joven ha sido admitida con seguridad en su institución. Preferiría que esta operación quedara resuelta dentro de las próximas 2 semanas, ya que la situación en esta región es cada vez más inestable y deseo solucionar este asunto antes de que las circunstancias empeoren. Le ruego que me informe de los preparativos y de la fecha prevista para el traslado. Con absoluta reserva, Henry Ashton. $500, dijo Marcus, con la voz hueca. Eso era una fortuna en 1863. Era más del salario de todo un año para un trabajador. Pagó esa cantidad para encerrar a su propia hija. No sabemos con absoluta certeza que fuera su hija, dijo con cuidado la doctora Hayes, pero la implicación es evidente, y el diario de Catherine lo confirma. En una de las entradas posteriores se refiere a Sarah como hija de él. La última carta del paquete estaba fechada el 5 de abril de 1863 y provenía del propio Dr. Croft. «Estimado señor Ashton, le escribo para confirmar que la joven ha sido admitida con seguridad en mi institución bajo el nombre de Sarah Wells. Llegó el 3 de abril en buen estado de salud, aunque bastante alterada por el cambio de circunstancias. La he examinado cuidadosamente y no he encontrado dolencias físicas de importancia. Su estado mental es, tal como usted indicó, algo inestable, pero creo que con tratamiento adecuado
y buenos cuidados, podría alcanzar un estado de estabilidad relativa con el paso del tiempo. He establecido un régimen de tratamiento que incluye descanso, buena alimentación y ciertas intervenciones medicinales que me han resultado eficaces en casos de esta naturaleza. Permanecerá en una habitación segura del tercer piso de la institución, donde estará a salvo y donde no podrá alterar a los demás pacientes. He recibido el pago que usted transfirió y puedo asegurarle que la joven será atendida mientras permanezca en mi institución. Si desea recibir noticias sobre su evolución, podrá hacerlo a través del Dr. Whitfield, que actuará como intermediario. Le aconsejo evitar cualquier contacto directo, ya que dicho contacto podría interferir con el proceso de tratamiento. Atentamente, Dr. Silas Croft, propietario del Asilo Croft para enfermedades nerviosas. Asheville, Carolina del Norte. La doctora Hayes se recostó en la silla, con las cartas extendidas ante ella. Se quitó las gafas y se frotó los ojos, como si quisiera borrar lo que acababa de leer. «Tenemos que averiguar qué fue de Sarah», dijo en voz baja. «Necesitamos saber si sobrevivió, si alguna vez escapó, si logró encontrar el camino de regreso a casa. Necesitamos saber si existe algún registro suyo después de 1863. Pero encontrar a Sarah resultó mucho más difícil de lo que cualquiera había imaginado. El asilo de Carolina del Norte se había incendiado en 1889, llevándose con él la mayor parte de sus archivos. El Dr. Silas Croft había muerto en 1875 y su familia se había dispersado. El rastro parecía enfriarse casi de inmediato. Sin embargo, la doctora Hayes era persistente. Era historiadora, y los historiadores están entrenados para seguir hilos, para perseguir pistas, para creer que el pasado deja huellas que pueden encontrarse si uno busca con suficiente empeño. Contactó sociedades históricas de Carolina del Norte, publicó anuncios en foros de genealogía y se puso en contacto con descendientes de la familia Ashton. Escribió a archivos universitarios y a coleccionistas privados de documentos de la época de la Guerra Civil. Pasó horas en bibliotecas, revisando viejos periódicos en microfilm, buscando cualquier mención a una mujer llamada Sarah o Sarah Wells. Y entonces, casi por accidente, encontró algo. Una mujer llamada Patricia Croft, tataranieta del Dr. Silas Croft, había estado investigando la historia de su familia y había hallado viejos documentos en el ático de su abuela. Entre ellos había varias cartas y un pequeño diario que habían pertenecido a su antepasado. Patricia había publicado parte de sus hallazgos en una de las primeras páginas web de genealogía, y la doctora Hayes descubrió esa publicación mientras buscaba información sobre el Dr. Croft. La doctora Hayes se puso en contacto con Patricia, y Patricia aceptó enviarle copias de los documentos. Cuando llegaron, la doctora Hayes pasó toda una noche leyéndolos. En una de las cartas, fechada en 1875, el Dr. Croft le escribía a su esposa sobre una paciente que llevaba muchos años con él, una joven ingresada bajo el nombre de Sarah Wells, que había llegado en 1863 sin familia y sin perspectivas de futuro. La carta la describía como inteligente, pero profundamente perturbada, propensa a episodios de melancolía y a estallidos ocasionales de violencia. Ha sido una paciente difícil, pero creo que, con tratamiento y cuidados adecuados, tal vez pueda alcanzar con el tiempo cierta estabilidad. Sin embargo, debo admitir que no soy optimista respecto a su pronóstico final. Algunas personas quedan demasiado dañadas por sus circunstancias como para recuperarse por completo. Pero había más. En el diario del Dr. Croft aparecía una breve anotación fechada en junio de 1875, poco antes de su muerte. La muchacha Wells escapó la semana pasada. Llevaba con nosotros 12 años. Y yo había empezado a creer que había aceptado su situación, pero logró conseguir una llave de la puerta principal. Sospecho que uno de los sirvientes se la dio, y simplemente se marchó caminando. He hecho averiguaciones, pero no hay rastro de ella. Sospecho que quizá intentó regresar a Virginia, pero no puedo asegurarlo. Es una tragedia, en verdad. No tenía a dónde ir, ni familia que pudiera recibirla, ni medios para sostenerse. Temo por lo que pueda ser de ella. El hallazgo de esa información llevó a la doctora Hayes a emprender una nueva búsqueda. Si Sarah había escapado en 1875 e intentó regresar a Virginia, debía existir algún registro. La doctora Hayes
volvió a contactar a la Sociedad Histórica de Virginia, esta vez con un nombre y una fecha concretos. Revisó archivos de periódicos, buscando cualquier mención a una mujer que coincidiera con la descripción de Sarah y que hubiera llegado al valle en 1875 o 1876, y entonces lo encontró. En el periódico Richmond Dispatch, fechado el 15 de octubre de 1875, aparecía una breve nota. Una mujer mestiza, que dijo llamarse Sarah Wells, fue arrestada en Staunton por vagancia e invasión de propiedad. Afirmó haber sido residente del valle y declaró que estaba tratando de localizar a miembros de su familia. No pudo presentar documentación que respaldara sus afirmaciones. El magistrado ordenó que abandonara el condado en un plazo de 24 horas. Pero la historia no terminaba ahí. La doctora Hayes siguió buscando y encontró otra nota, esta vez en un periódico de Harper's Ferry, en Virginia Occidental, fechada en noviembre de 1875. Una mujer llamada Sarah Wells ha sido admitida en el hogar de Harper's Ferry para mujeres indigentes. Se cree que tiene poco más de 30 años, aunque aparenta más debido a las privaciones sufridas. No tiene familia ni medios de subsistencia. El hogar solicita cualquier información sobre su origen o sobre posibles parientes. El rastro terminaba allí. El hogar de Harper's Ferry había cerrado en 1920 y sus archivos se habían perdido en un incendio, pero la doctora Hayes había encontrado lo suficiente como para reconstruir lo ocurrido. Sarah había escapado del asilo, había intentado regresar a Virginia, había sido rechazada y había terminado en un hogar para mujeres indigentes en Virginia Occidental, donde probablemente pasó el resto de su vida. Thomas Garrett estaba de pie junto a la ventana de la oficina de restauración, mirando los terrenos de Belle Grove. La tarde de verano se iba apagando hacia el anochecer, y la vieja casa parecía asentarse sobre sí misma, como si al fin hubiera soltado una carga que había llevado durante más de un siglo. ¿Por qué Catherine escondió el diario?, preguntó David. ¿Por qué no destruirlo? ¿Por qué dejarlo para que alguien lo encontrara? Porque, dijo lentamente la doctora Hayes, necesitaba que alguien lo supiera. Necesitaba que la verdad sobreviviera. Aunque tardara 100 años, ella no podía salvar a Sarah, pero sí podía asegurarse de que Sarah no fuera olvidada por completo. Por eso escondió el diario bajo las tablas del suelo. Sabía que algún día alguien lo encontraría, y cuando eso ocurriera, sabría lo que había pasado allí. Hizo una pausa, mirando el daguerrotipo de la joven. Y creo que hay algo más. Creo que Catherine estaba intentando crear un registro que sobreviviera incluso si los documentos oficiales no lo hacían. Estaba construyendo una contranarrativa frente a la versión que Henry, el Dr. Croft y todos los demás habrían dejado. Estaba diciendo, esto ocurrió, esta mujer existió, esto estuvo mal, y voy a asegurarme de que alguien lo sepa. El hallazgo en Belle Grove se convirtió en una sensación local. La Fundación de Preservación convocó una rueda de prensa, y la historia fue recogida por periódicos de toda Virginia y de otros lugares. Los titulares decían, Diario oculto revela un oscuro secreto de una plantación histórica. Registros de asilo arrojan luz sobre una tragedia familiar de la era de la Guerra Civil. El diario de una mujer documenta la separación forzada de una familia esclavizada. La historia fue más allá de la prensa local. El Washington Post envió a un reportero para entrevistar a la doctora Hayes y a Thomas Garrett. El New York Times publicó un artículo sobre el hallazgo. La Radio Pública Nacional produjo un segmento sobre el caso. En cuestión de semanas, Belle Grove se había convertido en un punto central de discusión sobre la esclavitud, sobre la guerra civil y sobre las historias ocultas del sur de Estados Unidos. Pero la reacción dentro de la comunidad local fue más compleja. Algunas personas quedaron fascinadas por el descubrimiento histórico. Llegaban a Belle Grove para ver la casa, contemplar el diario y las cartas, e intentar comprender lo que había ocurrido más de un siglo antes. Otras se pusieron a la defensiva, argumentando que Henry Ashton había sido un hombre de su tiempo y que sus actos, aunque lamentables, no eran inusuales para la época, y otras reaccionaron con rabia. Rabia porque la historia hubiera permanecido oculta durante tanto tiempo. Rabia porque hubiese hecho falta el hallazgo accidental de un diario escondido para que la verdad saliera a la luz. También hubo quienes pusieron en duda
la autenticidad de los documentos. Algunos sostuvieron que el diario y las cartas eran falsificaciones, creadas en tiempos recientes para generar publicidad para el proyecto de restauración. Otros sugirieron que los documentos habían sido mal interpretados, que el relato de Catherine no era confiable, que en realidad nadie podía saber con certeza qué había sucedido. Pero la doctora Hayes pudo responder a esas dudas. Hizo venir a un experto en documentos de la Biblioteca del Congreso, quien examinó el diario y las cartas y confirmó que eran documentos auténticos del siglo XIX. El papel, la tinta, la encuadernación, todo coincidía con materiales usados en la década de 1860. La letra fue analizada y comparada con otros ejemplos conocidos de la escritura de Catherine Ashton, y el especialista confirmó que pertenecía a la misma mano. Marcus Webb, el miembro de más edad del equipo de restauración, se encontró en el centro de aquellos debates. Su familia había vivido en el valle durante generaciones, y tenía parientes que habían sido esclavizados en Belle Grove y en otras plantaciones de la zona. Concedió varias entrevistas a periódicos locales y a historiadores, compartiendo lo que sabía sobre la historia del valle y sobre las familias que habían sido desgarradas por la esclavitud y la guerra. Mi bisabuela fue esclavizada en una plantación situada a unas 5 millas de aquí, le dijo a un entrevistador. Escapó al norte en 1862 y nunca volvió a ver a su familia. Murió en Filadelfia en 1910 y nunca supo qué había sido de sus hijos. Historias como la de Sarah no son raras. Lo raro es que queden documentadas. Normalmente no tenemos diarios ni cartas, solo tenemos silencio y ausencia. Sabemos que la gente desapareció, que las familias fueron separadas, que las vidas quedaron destruidas, pero no tenemos los detalles, no tenemos los nombres, no tenemos las voces de quienes lo vivieron. Por eso, cuando aparece algo así, cuando encontramos el diario de Catherine, es como encontrar una voz que ha permanecido en silencio durante más de 100 años. Es como si Sarah por fin pudiera hablar. La Fundación de Preservación decidió ampliar el alcance del proyecto de restauración. Contrataron a la doctora Hayes como asesora y comenzaron una investigación histórica integral sobre el pasado de Belle Grove. Entrevistaron a descendientes de la familia Ashton, buscaron registros de las personas esclavizadas que habían vivido y trabajado en la plantación, e intentaron reconstruir una imagen más completa de la historia de la casa. Descubrieron que Catherine Ashton había vivido 43 años más después de los hechos de 1863. Había permanecido casada con Henry, había criado a sus 2 hijos y había muerto en 1906 a los 86 años. Nunca reveló públicamente lo que sabía sobre el destino de Sarah, pero en su testamento dejó una suma considerable a una escuela para niños negros en Richmond, acompañada de una nota que decía que la donación se hacía en memoria de aquellos cuyos nombres habían sido olvidados. Henry Ashton había muerto en 1864, durante el último año de la Guerra Civil. Había salido despedido de un caballo mientras cabalgaba cerca de la casa, y murió 3 días después a causa de las heridas. Algunas personas de la comunidad susurraban que había sido un castigo divino, que Dios lo había castigado por lo que le hizo a Sarah. Otros decían simplemente que había sido un accidente, una de esas cosas que les ocurren a los hombres que montan a caballo sin cuidado. A medida que la restauración avanzaba, el equipo realizó otros hallazgos. En el sótano de la casa encontraron una pequeña habitación que había sido sellada, con la puerta cubierta de yeso y pintura. Cuando la abrieron, hallaron señales de que había sido utilizada como escondite. Había mantas, una vacinilla y en la pared, arañadas sobre el yeso, una serie de marcas que parecían contar días. Esto era un cuarto seguro, explicó la doctora Hayes, un lugar donde las personas esclavizadas podían esconderse si estaban intentando escapar. Las marcas en la pared sugerían que alguien había pasado allí una cantidad considerable de tiempo, posiblemente semanas o incluso meses. El descubrimiento abrió nuevas preguntas. ¿Había estado Sarah escondida allí antes de ser llevada lejos? ¿O había sido otra persona quien utilizó aquella habitación? La respuesta llegó desde una fuente inesperada. Una mujer llamada Dorothy Hutchins, descendiente de Ruth, la madre de Sarah, se presentó con una historia familiar, transmitida de generación en generación. Dorothy tenía más de 70 años
y había vivido toda su vida en el valle. Su familia tenía raíces en la región desde la época de la esclavitud, y ella había crecido escuchando historias sobre sus antepasados, sobre las personas que habían trabajado en Belle Grove y en otras plantaciones. Según la historia familiar que Dorothy compartió, Ruth había ayudado a varias personas esclavizadas a escapar hacia el norte durante la Guerra Civil. Las había escondido en una habitación situada debajo de la casa principal y les había proporcionado comida y suministros. Una de las personas a las que ayudó fue su propia hija, Sarah, que permaneció oculta en aquella habitación durante varias semanas antes de ser sacada hacia el norte por miembros del ferrocarril subterráneo. Pero la historia tenía otra versión, una que la abuela de Dorothy le había contado en privado años antes de morir. Según esa versión, Sarah no había sido enviada a un asilo por su padre. En cambio, se había escondido en la habitación bajo la casa, y cuando los soldados de la Unión pasaron por el valle, había escapado con ellos, rumbo al norte y a la libertad. Las cartas y el diario que Catherine había escondido eran una historia de cobertura, una forma de proteger a Ruth y a las otras personas esclavizadas que habían ayudado a Sarah a escapar. Mi abuela me dijo que Ruth le contó años después que Sarah había logrado llegar a Filadelfia, explicó Dorothy durante una entrevista con la doctora Hayes. Decía que Sarah había cambiado de nombre y que había llevado una vida tranquila trabajando como costurera. Se había casado con un hombre negro libre y había tenido hijos. Nunca regresó a Virginia, pero enviaba cartas anónimas a Ruth para hacerle saber que seguía viva y que estaba bien. La doctora Hayes recibió esa versión con escepticismo. Las cartas de Henry Ashton, dirigidas al Dr. Whitfield, parecían indicar con bastante claridad que Sarah había sido enviada a un asilo, pero aún así reconocía que la verdad podía ser más compleja de lo que los documentos sugerían. Es posible, dijo con cautela, que el diario de Catherine y las cartas de Henry fueran deliberadamente engañosos. Es posible que hubieran sido escritos para crear una narrativa falsa, destinada a proteger a Sarah y a las personas que la ayudaron a escapar. Si ese fue el caso, entonces el acto de Catherine al esconder esos documentos no trataba solo de preservar la verdad, también trataba de proteger a su hijastra, aunque no pudiera hacerlo abiertamente. El hallazgo dio inicio a una nueva ronda de investigaciones. La doctora Hayes y su equipo comenzaron a buscar registros de Sarah en Filadelfia, certificados de nacimiento, licencias de matrimonio, registros censales, y encontraron algo. En el censo de 1880 de Filadelfia aparecía una mujer llamada Sarah Mitchell, de 35 años, costurera de profesión, casada con un hombre llamado Thomas Mitchell, un trabajador manual. En el hogar también aparecían 3 hijos, James, de 12 años, Catherine, de 10, y Ruth, de 7. Los nombres resultaban significativos. Catherine como la mujer que había escondido el diario, Ruth como su abuela. Parecía demasiada coincidencia para ser casualidad, pero no existía forma de estar completamente seguros. Los registros censales no incluían fotografías ni información biográfica detallada. Era posible que esa Sarah Mitchell fuera otra persona por completo, alguien que simplemente tenía el mismo nombre y el mismo oficio. Pero la combinación de factores, el nombre, la edad, la ocupación y los nombres de los hijos, sugería que, en efecto, esa podía ser la Sarah que había sido escondida en Belle Grove. La doctora Hayes decidió seguir esa pista hasta el final. Viajó a Filadelfia y pasó varias semanas investigando a Sarah Mitchell en los archivos de la ciudad. Encontró registros de propiedad que demostraban que Thomas y Sarah Mitchell habían tenido una pequeña casa en un barrio con una importante población negra libre. También halló documentos relacionados con el trabajo de Sarah como costurera. Al parecer, era muy hábil y gozaba de buena reputación dentro de su comunidad. Y encontró algo más, un certificado de defunción de Sarah Mitchell, fechado el 15 de noviembre de 1912. Sarah había muerto a los 67 años de neumonía. En el certificado se indicaba su ocupación como costurera y su residencia en Filadelfia. También figuraba que su esposo, Thomas Mitchell, ya había fallecido y se mencionaba a sus hijos, James, Catherine y Ruth. Vivió, dijo la doctora Hayes cuando regresó a Virginia y compartió sus hallazgos con Thomas y David.
Sarah vivió, escapó, llegó a Filadelfia, construyó una vida para sí misma, tuvo un esposo, tuvo hijos, tuvo una profesión, vivió 49 años después de abandonar el valle. Pero todavía no lo sabemos con certeza, respondió David. No sabemos si esta Sarah Mitchell era la misma Sarah que estuvo en Belle Grove. No, admitió la doctora Hayes. No lo sabemos con certeza, pero las pruebas son muy convincentes. Los nombres de los hijos, el oficio, la edad, el lugar, todo encaja. Y creo que ese es precisamente el punto. Creo que Catherine entendía que la verdad siempre iba a ser ambigua, que nunca sabríamos con absoluta seguridad qué había ocurrido con Sarah. Pero quería dejar un registro, un rastro de migas, que algún día permitiera a alguien reconstruir la historia. La restauración de Belle Grove se completó en 1989, 2 años después del hallazgo inicial. La casa fue abierta al público como sitio histórico, con una nueva interpretación que incluía la historia de Sarah y del diario oculto. La habitación donde se habían encontrado los objetos fue preservada tal como estaba, con la tabla del suelo cuidadosamente restaurada y una pequeña placa que explicaba lo que se había descubierto debajo. La Fundación de Preservación creó una exposición sobre la esclavitud en Belle Grove, en la que se mostraban el diario de Catherine, las cartas de Henry y el daguerrotipo de la joven, cuya identidad había permanecido oculta durante más de un siglo. También levantaron un memorial dedicado a las personas esclavizadas que habían vivido y trabajado en la plantación, con nombres y breves datos biográficos de aquellos cuyas huellas documentales habían sobrevivido. El descubrimiento tuvo un impacto profundo en la forma en que la comunidad entendía su propia historia. Obligó a enfrentar la realidad de la esclavitud y de sus consecuencias, no como algo lejano y abstracto, sino como algo que había ocurrido en su propio valle, a personas cuyos descendientes todavía vivían allí. Marcus Webb se convirtió en una especie de historiador local. Daba recorridos guiados en Belle Grove y hablaba con grupos escolares sobre la historia del valle. Trabajó con la doctora Hayes para reunir una historia oral de la región, entrevistando a residentes mayores sobre la historia de sus familias y sobre sus recuerdos del valle antes y después de la Guerra Civil. También colaboró con Dorothy Hutchins para documentar las historias familiares transmitidas de generación en generación, creando un registro de las experiencias de las personas esclavizadas y de sus descendientes. Dorothy Hutchins creó un fondo de becas con los nombres de Ruth y Sarah, destinado a descendientes de personas esclavizadas del valle que quisieran cursar estudios superiores. Al principio, el fondo era pequeño, pero fue creciendo a medida que más personas conocían la historia y decidían contribuir. En menos de 10 años, ese fondo había otorgado becas a más de 50 estudiantes. Thomas Garrett continuó con su trabajo de restauración, pero Belle Grove siguió siendo el proyecto más importante de su vida. Fue invitado a hablar en conferencias sobre las responsabilidades éticas de quienes preservan el patrimonio y sobre la importancia de descubrir y contar la historia completa de los sitios históricos, incluso cuando esa historia resulta incómoda o dolorosa. Se convirtió en defensor de lo que él llamaba restauración honesta, la idea de que, cuando uno restaura un edificio histórico, tiene la responsabilidad de contar toda la historia de ese lugar, incluidas sus partes más difíciles y perturbadoras. David Garrett, el sobrino de Thomas, decidió estudiar historia después del hallazgo en Belle Grove. Con el tiempo se convirtió él mismo en historiador, especializado en la historia social de la época de la Guerra Civil y en las experiencias de las personas esclavizadas en el Alto Sur. Publicó varios libros sobre la historia del valle y pasó a ser una voz respetada en los debates sobre cómo interpretar y presentar la historia de la esclavitud en Estados Unidos. En los años que siguieron, los investigadores continuaron estudiando la historia de Sarah y de su familia. Finalmente, la doctora Hayes publicó un libro sobre Belle Grove y la familia Ashton, titulado Oculto debajo, la historia no contada de Sarah Ashton y los secretos de la plantación Belle Grove. El libro se convirtió en un éxito regional y fue adoptado por varias universidades como texto para cursos sobre historia de Estados Unidos y sobre la historia de la esclavitud. La cuestión de si Sarah había sido realmente enviada a un asilo o si había escapado hacia el norte siguió siendo ambigua. Las pruebas documentales, las cartas de Henry y el diario de Catherine apuntaban a una versión,
mientras que la tradición oral de la familia apuntaba a otra. Pero la doctora Hayes defendía que esa ambigüedad era, en sí misma, significativa. Reflejaba la realidad del registro histórico, que a menudo es incompleto y contradictorio, y reflejaba también la manera en que las personas esclavizadas y sus descendientes tuvieron que ocultar sus historias para poder sobrevivir. La verdad, escribió la doctora Hayes en su conclusión, es que tal vez nunca sabremos con absoluta certeza qué ocurrió con Sarah Ashton, pero lo que sí sabemos es que fue una persona cuya existencia fue negada, cuya identidad fue borrada, cuya historia fue enterrada bajo las tablas del suelo de una casa destinada a representar la grandeza y la permanencia del viejo sur. El hallazgo del diario de Catherine y de las cartas de Henry nos da la oportunidad de recordarla, de reconocer su existencia y de comprender la profunda injusticia que se cometió contra ella y contra tantos otros como ella. El daguerrotipo de la joven, la fotografía que había permanecido escondida durante más de 100 años, fue conservado con gran cuidado y exhibido en Belle Grove. Los visitantes se quedaban frente a él, preguntándose por la mujer de la imagen, por su vida y su destino, por los secretos que le habían sido arrebatados, y por ella misma. Algunas personas que visitaban Belle Grove decían sentir una tristeza extraña dentro de la casa, sobre todo en el dormitorio donde había aparecido el diario. Lo describían como una pesadez en el aire, como una sensación de duelo no resuelto. Otros descartaban aquello como simple sugestión, el efecto de conocer la historia. Pero, fuera algo psicológico o no, la sensación era real para quienes la experimentaban. En 1995, con motivo del 50º aniversario del final de la Guerra Civil, la Fundación de Preservación celebró una ceremonia especial en Belle Grove. Allí, inauguraron un memorial dedicado a Sarah Ashton y a todas las personas esclavizadas que habían vivido y trabajado en la plantación. El memorial consistía en una sencilla piedra colocada en el jardín detrás de la casa, con una inscripción que decía, en memoria de Sarah Ashton y de todos aquellos cuyos nombres fueron olvidados, que los recordemos con verdad y con honor. Marcus Webb, ya con más de 80 años, asistió a la ceremonia. Permaneció largo rato frente al memorial, con una mano apoyada sobre la piedra. Cuando al fin habló, su voz era baja, pero firme. Mi tatarabuela, dijo, nunca supo qué pasó con sus hijos. Murió sin saber si estaban vivos o muertos, libres o esclavizados. Pero la historia de Sarah, al menos ahora la conocemos. Al menos podemos recordarla. Eso ya es algo. No es suficiente, pero es algo. Dorothy Hutchins estaba de pie a su lado, con lágrimas corriéndole por la cara. Pensaba en su abuela, en las historias transmitidas dentro de su familia, en la resistencia de quienes habían sobrevivido a la esclavitud y a todo lo que vino después. Pensaba en Sarah, en el valor que debió de haber necesitado para escapar, para construir una nueva vida, para enviar cartas anónimas a su madre y hacerle saber que seguía con vida. Lo logró, dijo Dorothy en voz baja. Sarah lo logró. Escapó. Tuvo una familia. Tuvo una vida. Eso es lo que quiero que la gente sepa. Eso es lo que quiero recordar. La historia de Belle Grove y el hallazgo del diario de Catherine siguieron resonando en los años posteriores. La casa se convirtió en uno de los sitios históricos más visitados de Virginia, atrayendo a miles de personas cada año. Llegaban grupos escolares para aprender sobre la esclavitud y la guerra civil. Llegaban historiadores para estudiar los documentos. Llegaban descendientes de la familia Ashton para enfrentarse a la historia de su propia estirpe. La Fundación de Preservación aprovechó el descubrimiento para ampliar su trabajo. Comenzó a investigar la historia de otras plantaciones del valle, buscando registros ocultos parecidos, historias similares de personas borradas de la historia oficial. Hallaron otros diarios, otras cartas, otras pruebas de la vida de personas esclavizadas y de las luchas morales de algunos de quienes las habían esclavizado. La doctora Hayes continuó con su labor como historiadora, pero fue concentrándose cada vez más en la cuestión de cómo recordamos el pasado. Dio conferencias en universidades de todo el país sobre la importancia de sacar a la luz historias ocultas, sobre las responsabilidades éticas de historiadores y conservadores del patrimonio, y sobre la manera en que el pasado sigue moldeando el presente. La historia no trata solo de lo que ocurrió, decía en sus conferencias, también trata de quién puede contarla, de qué voces son escuchadas,
de qué historias son recordadas. Cuando encontramos documentos como el diario de Catherine, no estamos hallando solo objetos históricos, estamos encontrando pruebas de personas que intentaron preservar la verdad, que intentaron asegurarse de que quienes les importaban no fueran completamente olvidados, y nosotros tenemos la responsabilidad de honrar ese esfuerzo, de contar esas historias y de asegurarnos de que esas voces sean escuchadas. Thomas Garrett acabó retirándose de su trabajo de restauración, pero siguió vinculado a Belgrove. Formó parte del Consejo de la Fundación de Preservación y continuó asesorando en proyectos de restauración. También se convirtió en mentor de jóvenes especialistas en conservación, enseñándoles no solo las habilidades técnicas del oficio, sino también su dimensión ética. Cuando restauras una casa, les decía a sus alumnos, no solo estás reparando una estructura física, estás entrando en contacto con la historia, estás tomando decisiones sobre qué conservar, qué cambiar, qué revelar, y esas decisiones tienen consecuencias, moldean la manera en que la gente entiende el pasado. Por eso tienes que actuar con cuidado, tienes que ser honesto, tienes que estar dispuesto a sacar a la luz verdades incómodas. La carrera de David Garrett como historiador lo llevó a universidades de todo el país, pero nunca perdió su vínculo con Belgrove. Regresaba al valle con frecuencia para trabajar en proyectos de investigación, impartir conferencias y orientar a estudiantes. También colaboró con la Fundación de Preservación en el desarrollo de nuevos materiales interpretativos sobre la casa y su historia. En el año 2003, David publicó un libro titulado Voces desde los barracones, las vidas de las personas esclavizadas en la plantación Belgrove. El libro se basaba en 15 años de investigación, combinando pruebas documentales, historias orales y hallazgos arqueológicos. Relataba las vidas de quienes habían vivido y trabajado en Belgrove, devolviéndoles nombres, rostros y voz. El libro incluía un capítulo entero dedicado a Sarah Ashton. En ese capítulo, David presentaba ambas versiones de su historia, la versión oficial sugerida por las cartas de Henry y por el diario de Catherine, y la historia oral de la familia, según la cual Sarah había escapado a Filadelfia. Reconocía que probablemente nunca sabríamos con total certeza qué había sido de ella, pero defendía que la búsqueda de la verdad por sí misma era importante y que el esfuerzo por recuperar su historia era una forma de honrar su memoria. Con el paso de los años, el misterio de Sarah Ashton siguió fascinando a investigadores y visitantes de Belgrove. La pregunta sobre lo que realmente le había ocurrido, si había sido enviada a un asilo o si había logrado escapar hacia la libertad, seguía sin respuesta, y quizá fuera imposible responderla del todo. Algunos investigadores sostenían que las pruebas indicaban con claridad que había sido enviada al asilo del Dr. Croft. Las cartas de Henry Ashton y del Dr. Whitfield parecían documentar la operación con todo detalle. La carta del Dr. Croft, confirmando su ingreso, parecía constituir una prueba definitiva. Si Sarah hubiera escapado a Filadelfia, preguntaban ellos, ¿por qué habría escrito Catherine con tanta angustia sobre el asunto? ¿Por qué habría escondido el diario bajo el suelo? Otros investigadores sostenían que la angustia de Catherine podía explicarse por la culpa que sentía por su complicidad en el plan de enviar a Sarah lejos, incluso si ese plan finalmente había fracasado. Señalaban la tradición oral de la familia como prueba de que Sarah sí había logrado escapar. También recordaban que los nombres de los hijos de Sarah Mitchell en el censo de 1880, Catherine y Ruth, parecían demasiada coincidencia como para no significar nada. Sostenían que Catherine había escrito el diario y escondido las cartas para construir una narrativa falsa que protegiera a Sarah y a las personas que la ayudaron a huir. En sus escritos posteriores, la doctora Hayes llegó a pensar que la verdad probablemente se encontraba en algún punto intermedio. Sugirió que Catherine pudo haber creído que Sarah iba a ser enviada a un asilo, mientras que Ruth y otros habrían ayudado a Sarah a escapar antes de que se concretara el traslado. El diario de Catherine representaría entonces lo que ella pensaba que había ocurrido, no necesariamente lo que sucedió en realidad. Las cartas de Henry y del Dr. Croft
podrían haber formado parte de un engaño elaborado, una pista falsa destinada a desviar a cualquiera que intentara encontrar a Sarah. La belleza de esta historia, escribió la doctora Hayes, es que quizá nunca conozcamos la verdad con absoluta certeza, y tal vez sea apropiado. Tal vez refleje la naturaleza misma del registro histórico, que siempre es incompleto y siempre está abierto a interpretación. Lo que sí sabemos es que Sarah Ashton fue una persona real, que su vida importó y que hubo personas que se preocuparon lo suficiente por ella como para intentar protegerla, ya fuera ocultándola o ayudándola a escapar. Y eso es lo que debemos recordar. El hallazgo de Belle Grove tuvo un efecto duradero en la forma en que los estadounidenses entendían e interpretaban la historia de la esclavitud. Se convirtió en un caso de estudio sobre cómo la verdad histórica puede ocultarse, cómo los documentos pueden ser mal interpretados y cómo el pasado puede ser deliberadamente oscurecido. También se convirtió en un poderoso ejemplo de cómo personas corrientes, como Catherine Ashton, podían resistirse a los sistemas en los que vivían, aunque esa resistencia fuera limitada e imperfecta. El trabajo de la Fundación de Preservación en Belle Grove inspiró proyectos parecidos en otros sitios históricos del sur. Historiadores y especialistas en patrimonio comenzaron a examinar con más cuidado los documentos de sus colecciones, buscando narrativas ocultas, pruebas de la vida de las personas esclavizadas y rastros de lucha moral y resistencia. La historia de Belle Grove también cobró importancia en los debates sobre reparaciones y justicia histórica. Algunas personas sostenían que el descubrimiento de la historia de Sarah demostraba la necesidad de un examen más completo de los daños causados por la esclavitud y de una relación más honesta con el pasado. Otras argumentaban que la historia mostraba la posibilidad de reconciliación de personas de distintos orígenes unidas para comprender y honrar el pasado. En el año 2010, la Fundación de Preservación estableció en Belle Grove el Centro Sarah Ashton para la Justicia Histórica. El centro se dedicó a investigar e interpretar la historia de las personas esclavizadas y de sus descendientes, a formar a historiadores y conservadores en métodos para descubrir historias ocultas y a promover interpretaciones honestas e inclusivas de los sitios históricos. El centro se convirtió en un punto de referencia para la investigación sobre la historia del valle. Académicos de todo el país llegaban a Belle Grove para investigar, consultar los archivos y participar en seminarios y talleres. El centro también trabajó con descendientes de personas esclavizadas y con sus familias para documentar historias orales y para asegurar que sus voces fueran escuchadas en la interpretación del pasado. El misterio de Belle Grove y los secretos escondidos bajo sus tablas nos recuerdan que la historia no siempre es lo que creemos. El pasado no está encerrado de manera segura en libros de texto y museos. Sigue viviendo en los lugares que nos rodean, en las casas viejas y en las tumbas olvidadas, en las historias que las familias transmiten de generación en generación. Y a veces, cuando no lo estamos buscando, cuando simplemente estamos haciendo el trabajo de restaurar y preservar, tropezamos con verdades que fueron ocultadas deliberadamente, verdades que exigen ser reconocidas y recordadas. La pregunta que permanece, incluso después de toda la investigación, es esta. ¿Sarah escapó hacia la libertad en Filadelfia o pasó su vida en un asilo de Carolina del Norte? Los documentos sugieren una respuesta, pero las historias familiares sugieren otra. Y quizá esa ambigüedad sea el reflejo más honesto de lo que podemos saber sobre el pasado, que a menudo es incompleto, a menudo contradictorio, y que la verdad a veces se esconde no solo en espacios físicos, sino también en los huecos que existen entre distintas versiones de los hechos. Lo que sí sabemos es esto: Sarah Ashton fue una persona real. Era inteligente, hermosa y valiente. Fue amada por su madre, Ruth, y por Catherine Ashton, que arriesgó su propia posición moral para tratar de protegerla. Fue temida por su padre, Henry Ashton, que la veía como una amenaza para su forma de vida, y fue recordada más de un siglo después de su desaparición, por personas que encontraron su historia en un diario escondido bajo el suelo de una vieja casa. Ese recuerdo, ese acto de recordar, es quizá la parte más importante de toda la historia, porque en un mundo que trató de borrarla,
que trató de hacerla desaparecer, que trató de negar su propia existencia, Catherine Ashton se aseguró de que alguien lo supiera, de que alguien la recordara, de que alguien contara su historia. Y así ha sido. ¿Qué crees que ocurrió con Sarah? ¿Crees que escapó hacia la libertad en Filadelfia? ¿O crees que fue enviada lejos, como su padre había planeado? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia y quieres escuchar más relatos como este, suscríbete, activa la campana y compártelo con alguien que ame los misterios y la historia. Nos vemos en la próxima. Gracias por mirar.